Hablamos un poquito del circuito de Mónaco para este fin de semana, circuito histórico si los hay, ¿eh? Desde 1950 presente en la Fórmula 1, con una sola interrupción desde ese momento hasta el año 55. Igual mucho para contar. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Yo siempre digo que los circuitos históricos en sus curvas tienen nombre y no solamente números. Y detrás de esos nombres hay historias, más o menos importantes, más o menos largas, más o menos atractivas. Pero un principado que está en el mapa desde 1261, creo que tiene cosas para contar. Aunque los autos de carrera llegaron a principios del siglo pasado. Y les diría que 3 décadas antes que la Fórmula 1 se asentara como tal en 1950. Sucede que Mónaco siempre tuvo una suerte de litigio porque las competencias que se hacían allí no eran consideradas Gran Premio de Monte Carlo, por ejemplo, sino Gran Premio de Europa, hasta que terminaron afiliándose a lo que hoy conocemos como FIA, la Federación Internacional del Automóvil, que en aquel momento tenía otro nombre. Y hasta que fueron asentando hacia el mundo una categoría, por entonces en expansión, que mucho antes que la Fórmula 1 había llegado a la región, que era el rally. Y ahí van apareciendo los primeros nombres importantes en esta historia. La curva número 1 es Saint-Devote. Saint-Devote responde a la iglesia que está atrás de la curva número 1 de Santa Devota, que es la patrona de la familia real. Ustedes saben que la monarquía impera todavía allí desde tiempos inmemoriales en esta región, en Mónaco. Cuando uno sale de la curva número 1, el circuito empieza a subir por lo que se conoce como Bull Rivage, y esto es más que nada una calificación para el lugar, Bella Costa, Bella Costa Azul o cosa semejante, que de alguna manera describe lo que naturalmente significa este lugar, este espacio. Seguimos subiendo y nos vamos a encontrar con Massenet. Massenet responde a uno de los más célebres compositores de ópera franceses que respondía al nombre de Jules Massenet. Si seguimos subiendo, encontramos en lo que hoy conocemos como la curva número 4, el casino. El casino es todo un punto de referencia, porque ustedes saben que un tercio de la población de Monte Carlo son millonarios, se hacen apuestas suculentas y el casino naturalmente que tiene una entidad. Seguimos avanzando y tenemos más arriba, diría en la parte más alta del circuito, a Mirabeau. Mirabeau es una curva que responde a la curva 5 y a la curva número 7. Una es la Mirabeau alta y otra es la Mirabeau baja. En el medio nos encontramos con la curva más sinuosa y más cerrada que nunca antes ustedes hayan reconocido en un circuito de Fórmula 1, que originalmente se llamaba como la curva de Leus. Ese era el nombre de un hotel. Y hoy responde al nombre de otro hotel, el Hotel Fairmont. Es esa horquilla cerradita que tiene así el circuito, en un contexto de circuito urbano, es realmente complicado, aunque algunos intentan pasarse en ese contexto. Cuando salimos de ahí nos metemos hacia la curva número 8, que es la de Portier, y eso responde a un barrio. De hecho, el emprendimiento más oneroso y más caro y más exclusivo que tiene la zona está en Portier, da al mar, da por supuesto al Mediterráneo. Y una vez que superamos ese lugar donde Ayrton Senna se estrelló en el año 1988, cuando estaba ganando la carrera, aparece el famoso túnel. El túnel se explica solo. Es una de las zonas más rápidas del circuito. Salimos del túnel y nos encontramos con lo que es la nueva chicana. ¿Por qué? Porque antes no había una chicana, había un reductor de velocidad, estaba mucho más cerca de la salida del túnel y muchas veces se generaban accidentes graves. De hecho, Sergio Pérez incluso se pegó allí cuando corría con Sauber, salió de costado, por suerte sin consecuencias más allá de una conmoción. Cuando se sale de la nueva chicana, que tiene una estructura doble, nos vamos más cerca del mar a la curva de Tabac. Tabac era una tabacalera, un local donde hoy, además de eso, además de cigarrillos, se venden souvenirs y se venden otros artículos, no solo tabaco, pero quedó inmortalizado dándole nombre a la curva. Y la curva que sigue es la de Louis Girón. Louis Girón fue un piloto monegasco que
terminó siendo además en los años 50 el piloto que con más años termina corriendo en la Fórmula 1, pero fue además uno de los principales impulsores de la Fórmula 1 en este escenario. Cuando uno sale de Louis Girón, se va a la zona de la piscina que nos tuvo siempre. Toda esa zona que acabo de describirles, antes era una línea recta que convivía con el mar, donde se cayeron pilotos al agua. Alberto Ascari fue uno de los casos más representativos, después hubo otro, pero el de Alberto Ascari casi que bautizó el lugar porque durante mucho tiempo se lo llamó la curva Ascari. Ahora la piscina lo que hace es una sola más lenta, pero mucho más sinuosa. Y concretamente es un club náutico que está rodeado por curvas. Y en esas curvas es donde el año pasado Max Verstappen, tocando las paredes, hace la enorme diferencia con Fernando Alonso en la clasificación del sábado. Y cuando salimos de la zona de la piscina, aparece la famosa curva de La Rascasse. ¿Qué es La Rascasse? La Rascasse es un restaurante. La Rascasse es la curva número 16. Son especialistas en frutos de mar, es súper exclusivo, lugar donde Michael Schumacher consolidó la pole del año 2006 cuando se traba ahí y no deja pasar a ningún otro auto y se cancela la clasificación y la pole quedó para él. Cuando salimos de la Rascasse tenemos un pequeño tramo hasta llegar a Anthony Nogués. Y Anthony Nogués es como, a ver, el patriota, la leyenda del lugar, porque Anthony Nogués fue quien creó prácticamente el circuito, quien fomentó el Campeonato Mundial de Rally en Monte Carlo, y por eso el principal sector de la pista lleva su nombre, Anthony Nogués. Así que ahí están las curvas del circuito de Monte Carlo, que va a ser el escenario para el próximo fin de semana como parte de la 8ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ha sido un placer y muchas gracias.